caminando por un bosque, un bello bosque. Acá en Argentina hay un lugar, Necochea, que tiene muchos bellos bosques. ¿Qué lugar de tu país tiene bosques frondosos, grandes, amplios, muy amplios, que sean muy grandes? Decidiste no ir a la playa y caminar por ese bosque grande. Un lugar que tu mente empieza a calificar como agradable, silencioso. Como estás relajado, como no te sentís amenazado, la mente empieza a hacer su trabajito. Pensás que los árboles son acogedores, qué lindo estás en paz, en relajación. En vez de sentir, pensás. En vez de dejarte conectar directamente con la naturaleza, tu mente introduce un pensamiento. Entre ese contacto directo con la naturaleza, en este caso con los bosques, con el sol que se va asomando entre las ramas, y vos. Ya no hay conexión directa, ya no hay sensación pura. Se introduce el pensamiento. Por eso cuando vayamos a relajarnos, vamos a hacer hincapié en el sentir y no en el pensar. La mente está para pensar. Lo que pasa es que ella viene cuando no la llamamos, y eso es lo que tenemos que empezar a controlar nosotros. Porque la mente te lleva al pasado, te lleva al futuro. Y cuando va al futuro, la mente lo hace en forma de preocupaciones, te infunde miedos. Sumado esto a los miedos que también te infunde la cultura del asegurarlo todo por si acaso, pensar en la vejez por si acaso, resguardarse, atesorar, acumular por si acaso, dejamos de disfrutar por si acaso. Entonces la mente va hacia el futuro, llevada por su propia esencia, y te lleva a escenarios imaginarios. Esto es alimentado por la sociedad del miedo, de los caminos preestablecidos. En cambio, volviendo a ese bosque, los árboles no te amenazan, los árboles permanecen quietos. Entonces, la mente sigue aprovechando ese espacio propicio para hacerte pensar y lanza un pensamiento atrás de otro. Y te habla de la paz del lugar, de los susurros de los árboles, calificando el lugar. Y siguen los pensamientos. Pero de repente aparecen pensamientos hostiles, de miedo. Ahora hay una vocecita que te habla y te dice: puede haber una tormenta. Entonces imaginas que no tenés suficiente abrigo o que ya se está haciendo de noche. ¿Qué vas a hacer en caso de una terrible tormenta? Ya lo estás sintiendo, la terrible tormenta se abalanza sobre vos en ese lugar. ¿Dónde te vas a guarecer? Estás muy lejos del camino y de la primer casa, no vas a tener dónde guarecerte, ya lo estás sintiendo. Mientras tanto hay un cielo despejado y bello. No hay ninguna nube, pero vos ya no ves el cielo, no ves la luz, no ves el sol que aparecía entre las sombras de los árboles. Ahora tenés miedo por esa tormenta inexistente, las fuertes ráfagas de viento. Te vas a perder, ya estás perdido, tu mente te hizo perder. Y ahora pensás que estarás varios días sin que te encuentren, porque nadie te está buscando. Y empezás a preguntarte, ¿por qué tuve que salir a caminar, ya siempre con este espíritu aventurero y loco? ¿Quién me mandó a caminar? Claro, en tu mente ya pasaron varios días sin comer, sin agua. Estás ahora en un gravísimo problema. Qué idea tonta lo de conocer lugares nuevos. Para eso me quedaba en mi casa. Entonces empezás a recordar tu pasado, una vez que te perdiste. No encontrabas a tu papá y a tu mamá, fue desesperante. Entonces ahora ya sos un nenito chiquito que no encuentra a papá y a mamá, en medio de una tormenta, lejos del camino. Y claro, mis padres, la verdad que mis padres no me cuidaban lo suficiente, pensás. Ya está, tu mente se fue al pasado. Y te acordás, ¿por qué te dejaron solo esa vez? Tenías tanto miedo, el mismo miedo que tenés ahora.
Ya te fuiste del bosque. Estás en tu niñez, sos el niño asustado, resentido con sus padres, con el mismo miedo. Ya perdiste toda conexión con el bosque. Y ahora seguís pensando que en realidad seguís tan solo como cuando eras un niño, con tanto sufrimiento. Y ahora que viniste a este lugar a encontrar la paz, pero la tormenta que se viene, que se avecina, todo es miedo y empezás a caminar más rápidamente y te caes, te levantás, estás desesperado, tu corazón está acelerado, la respiración se dificulta. Todo eso sucede en tu cabeza porque nada, hace un rato te estaba sucediendo. De repente, los pensamientos son interrumpidos porque de verdad cae un árbol encima tuyo. En ese momento salís de tus pensamientos y corres. Lográs salvarte. El árbol cae cerca, pero no te mata. La muerte estuvo cerca. Imagina ese momento, captalo. El momento en que corriste. En ese momento te quedaste sin mente. No hubo tiempo. Solo querías vivir. Yo al contártelo, al pensar en esa tormenta, también sentí un poquito que mi corazón se aceleraba y mi respiración se entrecortaba. ¿Asociás la ansiedad y los pensamientos con lo que va pasando adentro de tu cuerpo? El corazón se acelera, la respiración se hace muy rápida, pero no está pasando nada porque perdimos el contacto con la realidad. Cuando el árbol se caía, ese espacio fue real, intenso, sin pensamientos. Ni siquiera lograste asustarte porque fue tan rápido que solamente atinaste a correr. Lo hubieras hecho si te hubiera pasado. Ahora estás sentado, te salvaste, pasó la tormenta imaginaria. Mirás el árbol, te ves a vos ahí, acostado, con hojas encima tuyo. Y por supuesto de vuelta, ¿quién aparece? La mente calificando el hecho de suerte, o de destreza, o de destino, o de lo que sea. Ahí volvió la mente. Cuando el árbol cayó fue el nirvana, el silencio, el instinto de vivir, la valoración de la vida. Solamente querías vivir. Acá te marco la diferencia entre un estado de miedo fabricado por tu mente y el nirvana, el deseo de vivir sin pensamiento. De algún texto budista saqué, creo, el ejemplo de una persona que se está ahogando en un balde. El balde, no sé cómo se dirá en otros países del mundo, un recipiente donde se coloca agua y normalmente lo usamos para limpiar. Un balde. Suponete que alguien te quiere ahogar adentro de un balde y te dejan adentro del agua durante un rato. ¿Qué querrías en ese momento? Imagínate la situación. Los peces saben de eso cuando los sacan del agua y se ahogan fuera de su hábitat, desesperados. ¿Viste cómo están desesperados porque quieren vivir y quieren volver al agua? ¿Vos qué harías adentro de un balde? ¿Querrías vivir? Solamente eso, vivir. Sin pensamiento. Tratarías de salvarte. Tratarías de vivir y de respirar. Y de eso se trata la vida, vivir. El deseo es vivir. Después la vamos mejorando, pero todo debería partir de esta felicidad de vivir, simplemente ser feliz porque estamos viviendo. Tus pensamientos negativos te hacen creer que te van a ocurrir cosas terribles, pensamientos obsesivos. Cuanto más esfuerzo haces por intentar que se vayan, más fuertes se hacen. Entramos en ese estado de desesperación. Nos hacen temer por nuestra salud mental, nuestra salud física. Es muy horrible pasar por ellos, yo lo sé. Quiero traerte tranquilidad. Acordate cuando te pase del ejemplo del bosque y de la tormenta, de la irracionalidad de estos pensamientos. Así que tranquila, tranquilo. Es la ansiedad. Estos pensamientos parecen ser realidad, pero no lo son. Así como cuando los pensamientos nos llevan al pasado. A ver si te sirve. Yo durante mucho tiempo, durante las mañanas, tenía mucha tristeza, que más que tristeza era un gran estado de depresión. Era a la mañana,
Normalmente cuando tenemos el día por delante y no nos gusta nuestra vida, nos ponemos tristes. Pero en mi caso se sumaba a que yo relacionaba inconscientemente, y este despertar lo hice absolutamente en el silencio de mi soledad. Yo tenía un estado inconsciente, me iba a la niñez en cada mañana y volvía a sentir la misma tristeza que de pequeña. Tengo autito nuevo y mañana me tengo que levantar temprano porque el horario es a la mañana. Y tengo que ir a buscar nada más y nada menos que lo que documenta la titularidad de mi autito. Estoy muy contenta. Estaba contenta con el otro auto, había pasado la verificación técnica, pero se volvió a romper, entonces dije hasta acá llegamos. Nuevo auto, me tengo que levantar temprano. Entonces aparece la tristeza matutina, a la que uno ya le tiene miedo. La ansiedad y la tristeza están conectadas. Cuando yo era chica, mi papá se levantaba a las 5:30, se iba a abrir el negocio, volvía, hacía mucho frío, él pasaba mucho frío, volvía a la fábrica. Estaba muy triste. Hasta que un día me di cuenta, y con la luz de la conciencia y la luz de la presencia, que esa tristeza provenía de mi niñez. También te da culpa. A veces te da culpa la felicidad. Entonces, ¿qué hago? Yo me merezco ese auto. Yo hice mucho para tenerlo. Yo no soy mi papá. Vos tampoco sos tu papá. Vos no sos tu mamá. Podés construir una historia distinta. Entonces me doy permiso para disfrutar, a pesar de que mi papá disfrutó poquito la vida. No se permitió un montón de cosas, pero yo sí me las puedo permitir. Te vuelvo a repetir, ¿entendés cuando te digo no sos tu papá, no sos tu mamá, no sos tus hijos? Somos individuos que podemos compartir nuestra sabiduría y nuestra alegría con los demás, pero primero tenemos que ser felices, tenemos que conectarnos con nuestro ser, con nuestros propios permisos, para despegarnos de esa mente que se va para atrás y para adelante y que nos hace infelices. Si vos podés dominar tu mente, vos podés dominar también tu estado de ánimo. No analices tus pensamientos, no te paralices por tus pensamientos, no los intelectualices, déjalos a los pensamientos estar, observalos, que poco a poco se irán disolviendo cuando seas consciente y le pongas luz, que es tu mente loca la que te está hablando. No se puede disolver al pensamiento pensando, porque el pensamiento en sí es una forma de ansiedad. Presta atención. Voy a volver a contar la vieja anécdota de Bokuju, aunque los que me siguen ya la hayan escuchado, por si sos un suscriptor nuevo. Y si sos un suscriptor viejito, que me acompañás hace rato, la volvés a escuchar, no hace mal recordarla. Es la vieja anécdota sobre Bokuju, el maestro Zen. Ya muchos deben adivinar lo que estoy por contar. Este maestro Zen que vivía solo en una cueva. Sin embargo, durante el día o incluso de noche, decía algunas veces en voz alta, Bokuju, su propio nombre, y luego decía, sí, aquí estoy. Y no había nadie más. Entonces sus discípulos solían preguntarle, ¿por qué te llamas a ti mismo Bokuju con tu propio nombre? Diciendo luego, sí, Señor, aquí estoy. Con esta anécdota muchos de ustedes conocieron mi nombre. El maestro Zen respondió, cada vez que empiezo a pensar, tengo que recordar que debo estar alerta. Por tanto, pronuncio mi propio nombre, Bokuju, y digo, sí, Bokuju, aquí estoy. Entonces el pensar y la ansiedad desaparece. Al final de sus días, durante 2 o 3 años, no volvió a pronunciar su nombre, Bokuju, y nunca tuvo que responder, sí, Señor, aquí estoy, Bokuju, aquí estás.
Entonces los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿nunca más has vuelto a hacerlo? Así que él dijo: